Bien, vamos a ir a la palabra del Señor. Les quiero invitar a que busquemos en nuestras Biblias en la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo 1, versículos 24 al 29. Recuerde que estamos en esta serie de sermones sobre Colosenses y hoy día nos corresponde este pasaje que hemos titulado ¿Cómo servir a Jesucristo? ¿Cómo servir a Jesucristo? Doy lectura a la palabra de Dios en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Este pasaje es significativo y especial para nosotros para introducirnos en este tema que a veces puede resultar un tanto controversial, porque de una forma u otra toca lo que es el servicio, lo que nosotros podemos y debemos hacer por el Señor. Me gustan las cartas de Pablo porque muchas veces uno puede aprender acerca del servicio a Dios con solo leer las introducciones, los encabezamientos de sus cartas. Es interesante que cuando él se presenta, generalmente lo hace al comienzo de la carta, no solo indica que su nombre, sino que lo que añade a su nombre es muy decidor también. Cuando va a escribir una carta enérgica, con algún tipo de orientación, como es este caso la carta a los Colosenses, donde está corrigiendo una herejía, entonces Pablo se presenta como es que dice, versículo 1 del capítulo 1, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Es notable que pone como hoy una base sólida. Miren quién les va a hablar hoy día. Pablo, apóstol de Jesucristo y por la voluntad de Dios. O sea, para que eso quede y conste que es categórico y contundente. Y también menciona a quien le acompaña, en este caso el hermano Timoteo, para dar mayor fuerza al argumento que va a presentar luego, indicando que tiene hasta un testigo de lo que está diciendo. Pero cuando comparamos el encabezado de Colosenses con la carta a los filipenses, las cosas cambian. En Filipenses 1, capítulo 1, versículos 1 y 2, Pablo escribe así, dice, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros. Acá en la carta a los filipenses su tono es distinto, porque la carta a los filipenses es una carta de gratitud. Él les va a agradecer incluso por esa especial ofrenda que ellos le enviaron cuando estaba prisionero. Entonces, el tono cambia. Por eso me llama la atención que Pablo, en cuanto a lo que es su ministerio, en todas sus cartas nos da pasajes claves para entenderlos. Hay otros pasajes muy valiosos en donde nos da descripciones muy detalladas de cómo debe servir uno al Señor. A veces lo hace mostrando un contraste con las personas a las que está enfrentando, como en el caso de esta carta a los colosenses que estamos estudiando. En otros casos hace la descripción de algún acontecimiento, algún suceso que ha ocurrido y desde allí nosotros podemos entender cómo se comporta él como ministro, como pastor, como misionero, como comunicador, como apóstol, como autoridad, pero también como consiervo, como colega. Estos sucesos son excepcionales porque nos muestran a Pablo en acción.
Y en otros pasajes, simplemente cuando está describiendo lo que debe ser un ministro, lo que debe ser un servidor de Cristo, lo hace capacitando a otros o instruyendo a otros, como en las cartas a Timoteo o a Tito, en donde hay listados específicos de cómo debe ser un ministro, de cómo debe ser un servidor. Acá en esta carta a los Colosenses encontramos uno de esos pasajes realmente excepcionales. Aquí Pablo inserta su explicación en medio de una descripción sobre la plenitud de Cristo que hemos estado mirando en los dos domingos anteriores. Está como telón de fondo el más grande de todos, Jesucristo. Y es en medio de esa descripción que Pablo comienza a decir qué debe hacer o cómo debe un servidor del Señor servir al Señor Jesucristo. ¿Y quién es Jesucristo? Lo hemos visto. Él es plenamente Dios, plenamente hombre, perfecto Salvador. Su persona y su obra fueron aprobadas por el Padre mediante la gloriosa resurrección al tercer día. Él es el primogénito de la creación, es decir, el más prominente en la creación. Él es el primogénito de entre los muertos. No solamente es el primero que resucitó, sino que además es el modelo a seguir para todos los que van a resucitar. Él es el creador, el sustentador, el unificador de todo. Entonces, es en ese contexto en donde Pablo está diciendo qué significa servir al Señor, cómo uno debe servir a Jesucristo, entendiendo quién es Él, es que Pablo comienza a darnos algunas descripciones de lo que es su ministerio en favor de la iglesia y es un ministerio para la gloria del Señor Jesucristo. Teniendo en cuenta entonces esto, la pregunta que nos surge en esta mañana, ¿cómo se debe servir correctamente a Jesucristo? Y los versículos 24 al 29 del capítulo 1 que hemos leído nos muestran al menos 4 maneras de servir correctamente a Jesucristo. No sé si alcancemos a ver las 4 maneras hoy día, pero si nos toma mucho tiempo, entonces dejamos lo que reste para el próximo domingo. Vamos a mirar entonces estas maneras de servir a Jesucristo. En primer lugar, vamos a encontrar que se debe servir a Jesucristo con la actitud correcta. El versículo 24 dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Esa expresión ahora que se utiliza acá es un adverbio de fecha, lo que significa que nos va a recordar Pablo acá en qué condiciones él está enseñándonos esto. ¿En qué condición se encuentra Pablo? Y Pablo está prisionero, él está privado de libertad, él está encarcelado. Por eso nos resulta una paradoja cuando él dice, ahora me gozo, ahora me gozo, qué maravilla. Esto nos muestra que eh, la actitud de Pablo para servir al Señor Jesucristo es una actitud gozosa. El verbo gozo está conjugado en el original en una manera que indica una acción presente pero continua. En otras palabras, es como si él dijera, me estoy regocijando. Ahora me estoy regocijando. Qué cosa más increíble. Ahora me estoy regocijando. Y eso es notorio porque dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Y aquí ya se pone más compleja esta frase. A ver, Pablo está en la cárcel, está privado de libertad, tiene condiciones complejas, está en una situación apremiante, está en una situación dolorosa. Sin embargo, él dice, ahora me gozo. No solo ahora, sino me gozo continuamente en lo que padezco por vosotros. Esa expresión padecer, aquí está, aparece como un verbo conjugado, ¿cierto? Padezco, pero al verlo en el original no es un verbo, sino que es un sustantivo y describe un estado de aflicción y de gran sufrimiento o angustia debido a la adversidad. Impresionante.
Pablo está diciendo que en ese momento él está gozándose y el contexto en el que está es un sufrimiento, es un padecimiento, es una aflicción grande, angustiosa, producto de la adversidad. Todas las situaciones son adversas. No puede movilizarse, no tiene libertad de movilidad, no tiene muchas posibilidades de hacer nada porque está absolutamente privado de libertad, pero él se goza de esas aflicciones. No se goza por estar pasándolo bien, no lo está pasando bien. Tampoco se goza por el sufrimiento en sí, como los estoicos. Él no es un masoquista, sino que más bien Pablo se goza en estos sufrimientos por el resultado de esos sufrimientos. Por eso me gusta que la frase termina diciendo por vosotros. Por vosotros. Es decir, todas las aflicciones o adversidades que a Pablo le están provocando este gran sufrimiento, esta gran angustia, él las pone en una perspectiva correcta, con lo cual se goza en vez de abrumarse o derrumbarse. Pablo no mira por él, sino que mira por los hermanos a los que sirve. Por esta razón, este gozo continuo de Pablo que se produce aún en medio de aflicciones y sufrimientos y angustias, debe entenderse a la luz de lo que antes ha expresado acerca de la gloriosa obra de reconciliación que ha operado el Señor Jesucristo. Acuérdese usted el sermón de la semana pasada. Vimos cómo el Señor Jesucristo es el medio a través del cual el ser humano puede reconciliarse con Dios. El sacrificio de Cristo en la cruz permite o posibilita que nosotros, los pecadores, que creemos en Jesucristo y aceptamos esa gloriosa salvación, nos reconciliamos con Dios. Entonces, para Pablo, su sufrimiento es simplemente un medio instrumental para que las personas a las que él está sirviendo conozcan esa verdad, conozcan el Evangelio y en virtud de ello puedan recibir los beneficios de la obra de Cristo en sus vidas y puedan estar reconciliados con el Padre. Es decir, es como si Pablo dijera, si mi ministerio a favor de ustedes, de comunicarles el Evangelio, ha ayudado a que reciban los beneficios de tan gloriosa reconciliación con Dios por la obra perfecta de Jesucristo en la cruz, entonces, por muy grandes que sean los sufrimientos que estoy viviendo en este ministerio por ustedes, entonces de todas maneras me gozo. Me gozo. ¡Qué alegría! ¡Qué manera de ver la vida! ¡Qué manera de ver la obra de Dios! ¡Qué manera extraordinaria tiene Pablo de poner las cosas en perspectivas, de poner la mirada en lo que es realmente significativo y además relevante! Pero no se queda allí, sino que añade algo que sin duda alguna ha complicado a muchos intérpretes de la palabra del Señor. La segunda parte del versículo dice, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo que es la iglesia. Realmente compleja esta frase, ¿no? ¿Cómo es esto de que a Cristo le faltaron aflicciones y Pablo las experimenta en su propia carne, en su propia vida? Compleja esta frase, compleja esta idea que incorpora Pablo acá. Ahora, para tratar de entenderla, vamos primero a decir lo que no significa. Esto no significa una especie de cuota de sufrimientos requeridos para la iglesia. No es que la iglesia tenga que cumplir una cierta cuota de sacrificios que complementarían la obra de Cristo. Tampoco quiere decir que la obra expiatoria de Jesucristo haya sido insuficiente o deficitaria y que los sufrimientos de Pablo podrían de alguna manera compensar, completar o complementar esa obra. No, 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 eso es imposible porque el mismo Pablo ya ha señalado con mucha claridad que la redención lograda por Jesucristo en la cruz es
perfecta y concluyente. Cristo, al finalizar su obra en la cruz, él dijo esa palabra maravillosa en el original, tetelestai, es decir, consumado es, todo está completo. No le faltó nada a la obra de Cristo. A Cristo no le faltó realizar nada más. Su obra es completa. El sacrificio de Cristo en la cruz es completo. A ese sacrificio no le falta absolutamente nada. Entonces, ¿a qué aflicciones de Cristo se refiere Pablo? ¿Cuáles son las aflicciones de Cristo que faltan y que Él las cumple en su propia carne? Bueno, lo primero que hay que hacer, lo primero que debemos hacer es distinguir a qué tipo de aflicciones se refiere, porque las aflicciones de Cristo no son todas de la misma clase. Al menos podemos distinguir dos tipos de aflicciones o dos tipos de sufrimientos que experimentó el Señor Jesucristo. En primer lugar, los más importantes, los más trascendentales, los que tienen valor eterno, son las aflicciones que están asociadas con la redención. Su agonía en la cruz, que condujo a su muerte redentora. Esas aflicciones son completas, no le falta nada, está todo realizado. Pero hay otras aflicciones del Señor Jesucristo que en mi opinión y en la opinión de muchos eruditos es a lo que se refiere Pablo aquí. Son las aflicciones como resultado del servicio. Entre los sufrimientos que acompañaron su ministerio terrenal, el ministerio terrenal de Jesús, podemos ver que él padeció angustia física, él padeció angustia psicológica, y esas expresiones de sufrimiento las comparten no solo el Señor Jesucristo, no solo Pablo, sino también deberíamos estar preparados para enfrentarlas todos aquellos que servimos al Señor Jesucristo. Todos nosotros formamos parte de los que declaramos la verdad a través del Evangelio, comunicamos el Evangelio, denunciamos las injusticias, denunciamos los pecados de la humanidad, nuestros propios pecados y apuntamos al Señor Jesucristo. Por esta razón, Jesucristo, como nuestro precursor, sufrió hambre, sed, falta de sueño, como veo algunos de mis diáconos ahí con ojeritas ahí en el Zoom, y yo también. Nos pasa a todos los que estamos sirviendo al Señor Jesucristo. En el servicio cristiano vamos a tener esa clase de aflicciones. El Señor Jesucristo sufrió profundamente la incredulidad de Jerusalén, ante la cual lloró con tristeza. Una de las cosas que hizo llorar a Jesucristo fue la incredulidad de la gente de Jerusalén. También sufrió por la penosa falta de comprensión de sus propios discípulos. Eran tan lentos para entender, como que el Señor les explicaba con manzanitas, como decimos nosotros, les explicaba con parábolas de la manera más sencilla y no entendían, no había caso, no lograban entender, eran muy lentos y eso también provocaba en el Señor Jesucristo un sufrimiento. ¿Y qué decir de la desgarradora traición de Judas, a quien él llamaba amigo? Todos esos sufrimientos forman parte de lo que el Señor Jesucristo experimentó, de lo que Pablo experimentó y de lo que seguramente todo servidor de Cristo debe experimentar. Sin embargo, en esos sufrimientos, el Señor nos muestra aquí en la palabra de Dios que se deben enfrentar con gozo. Esta palabra que se utiliza aquí en Colosenses para describir estas aflicciones de Cristo es la palabra griega tlipsis, lo cual nos aclara mucho lo que estoy tratando de explicar, porque esa palabra griega tlipsis nunca se usa en el Nuevo Testamento con respecto a la muerte redentora de Cristo en la cruz. Tlipsis más bien significa pena, presión, problemas, cosas que tanto Cristo como Pablo o cualquiera de los que servimos al Señor seguramente vamos a experimentar, como el propio Señor Jesucristo nos advirtió. Si usted busca en Juan capítulo 16, versículo 33, el Señor Jesucristo profetiza lo siguiente: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Y luego añade, en el mundo tendréis aflicción. Y ahí usa la palabra flipsis.
Pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, cuando vienen esas aflicciones, cuando vienen esos sufrimientos, cuando vienen esas adversidades, pueden ser profundamente angustiosas, pueden ser profundamente dolorosas, pero cuando son en razón de nuestro servicio al Señor, tenemos que recordar que el Señor Jesucristo también experimentó esas aflicciones. Pablo dice que él en su propia carne tiene que experimentarlas, y usted y yo, si somos servidores de verdad, queremos servir de verdad al Señor, tenemos que saber que también las vamos a enfrentar. Comúnmente estos sufrimientos y aflicciones se refieren a las pruebas de la vida, no a los dolores de la muerte. Cristo en ese sentido sigue padeciendo cuando los cristianos sufren a causa de él. Vea usted en Hechos capítulo 9, versículo 4, cuando Pablo era todavía el Saulo de Tarso, el Saulo malo, el perseguidor de la iglesia, el enemigo de los creyentes. Y Saulo iba camino a Damasco, y allí en ese momento tiene una visión extraordinaria en donde aparece el Señor Jesucristo resucitado y le dice algo que es muy interesante. Hechos 9:4 dice allí la palabra del Señor, que el Señor le pregunta: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo no era creyente en ese momento, no era cristiano, era un religioso integrista, era un religioso absolutamente eh, descontrolado de odio contra los creyentes, contra los cristianos. ¿Y qué es lo que estaba haciendo? Estaba consiguiendo cartas para poder buscar, rastrear a los creyentes, arrastrarlos, luego torturarlos si fuese necesario y hasta matarlos, como en el caso del primer mártir de la iglesia. Entonces, esa situación nos muestra que debido a que la iglesia es el cuerpo de Cristo, el Señor Jesucristo se ve afectado cuando la iglesia sufre. Cristo le dice, el Cristo resucitado le dice a Saulo: ¿por qué me persigues? ¿Y a quién estaba persiguiendo Saulo? A la iglesia. Entonces, cuando la iglesia sufre, eso forma parte de los sufrimientos que tiene que experimentar todo servidor de Cristo, y que se pueden considerar también las aflicciones que le faltan al Señor Jesucristo. Por esa razón, el apóstol Pablo también a los filipenses les aclara que este tipo de sufrimientos son parte de la vida cristiana. Si usted es un servidor del Señor y hoy día tal vez está abrumado, está amargado, está triste, déjeme decirle, Filipenses 1:29 dice: porque a vosotros es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Bendito sea el nombre del Señor. Este versículo, este pasaje nos da la perspectiva correcta para los que vamos a servir de verdad al Señor Jesucristo. Cuando vienen ese tipo de aflicciones, es entonces que tenemos que tener una actitud correcta, una perspectiva correcta, y tenemos que poner todo en el marco correcto. Esto me hace recordar a la paradoja maravillosa del amor que se aprecia en el nacimiento de un hijo. Los dolores del parto probablemente son de los dolores más grandes, más fuertes que puede experimentar el ser humano, en este caso una mujer. Un dolor tremendo que puede llegar a producir sensaciones, hasta emociones muy, muy fuertes. Sin embargo, pese a ser uno de los dolores más grandes de la vida, es uno de los que más rápido se olvidan, porque basta que nazca esa criatura y que la mujer la reciba en sus brazos y haya alguna especie de contacto sensorial con esa criatura maravillosa, y todo habrá valido la pena. Todo sufrimiento, todo dolor, toda angustia, toda preocupación queda absolutamente en el olvido, quedan absolutamente en un segundo lugar por ver a esa criatura maravillosa. De la misma manera, los sufrimientos que forman parte del ministerio y no pueden afectar nuestro gozo.
Por muy grande que sea la prueba que estamos pasando por servir a Cristo, por servir a la iglesia, por mucho cansancio que sintamos, por mucha angustia que experimentemos, por muchas adversidades que estemos pasando, por muchas personas que se levanten, por muy duros que sean aquellos a quienes les tratamos de enseñar o predicar y que no entiendan, o por muy traidor que sea aquella persona a la que le tendiste la mano o lo abrazaste o le ayudaste o estuviste con él, por muy duro que sea ese sufrimiento, nosotros, al igual que Pablo, podemos experimentarlo con gozo, con alegría, con una felicidad continua, con una felicidad que trasciende el dolor, la pena, la rabia, la necesidad, la carestía, todo lo que pueda ocurrir, porque el Señor Todopoderoso vivió esos sufrimientos y nos dejó a nosotros este ejemplo. Si queremos servir de verdad, correctamente al Señor, entonces esos sufrimientos que estamos experimentando hoy día, pongámoslos en la perspectiva correcta. Dios está usando ese cansancio, esa falta de sueño, esa hambre, esa necesidad, esa incomprensión, esa traición, todo eso lo está usando para que las personas a las que usted y yo servimos de alguna manera escuchen el Evangelio, de alguna manera aprendan la palabra del Señor y reciban las bendiciones que Dios tiene para ellos, producto de la obra gloriosa del Señor Jesucristo en la cruz. Yo no sé si esto lo anima, pero a mí me anima mucho. A mí me hace poner todas las tristezas y esas lágrimas amargas que el ministerio nos tenía preparado, me hace ponerlas en un segundo lugar, porque las aflicciones del tiempo presente no se comparan con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Bendito sea el Señor para siempre. Vamos a ver, en segundo lugar, la segunda manera de servir al Señor Jesucristo. En segundo lugar, se debe servir a Jesucristo con la enseñanza correcta, no solo con la actitud correcta, con la enseñanza correcta. Vea por favor junto conmigo los versículos 25 y 26 del capítulo 1 que estamos estudiando. Dice allí Pablo, de la cual, está hablando de la iglesia, ¿cierto? De la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Bendito sea el Señor para siempre. No basta tener una buena actitud, no basta tener una perspectiva correcta, no basta ser capaz de sobreponerse a los conflictos, a los problemas, a las traiciones, al dolor, a la angustia, a las adversidades. No basta eso. Necesitamos tener una enseñanza correcta. Necesitamos darle el contenido correcto a nuestro mensaje, a nuestro ministerio. Um, Pablo dice, de la cual, es decir, de la iglesia, fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros. Me llama la atención que Pablo ya ha mencionado anteriormente que él es un ministro del evangelio. Eso en el original es diáconos tu evangeliu. Esa expresión significa que Pablo es un mandado, es alguien que recibe órdenes de otro. Eso es ser un ministro. No pensemos que ministro es una especie de rango eclesiástico, como muchas veces se entiende. No, Pablo está usando esta expresión para darnos a entender que para ser un servidor de Jesucristo uno debe tener la actitud de alguien que es mandado por otro, de alguien que está dispuesto a recibir órdenes. El ministerio no es para los que no saben recibir órdenes. El ministerio es precisamente eso, es una actividad que realiza alguien que está siempre dispuesto a recibir órdenes de otros. No está uno haciendo su ministerio, sino que está cumpliendo el trabajo de otro. Entonces, esto es, fui hecho ministro según la administración o economía de Dios.
Eso es muy interesante. Eh, ya Pablo ha dicho que él es un ministro del Evangelio anteriormente, como ya lo hemos estudiado en esta carta, pero ahora añade algo muy significativo. Ahora dice que es ministro de la iglesia. Es un servidor de la iglesia. Pablo fue constituido por Dios, es decir, sigue las órdenes de Dios, es un mandado por Dios para ser un servidor de la iglesia. Y aquí tenemos que entender un poco que el apostolado, en este caso, el apostolado de Pablo y de los 12, es una provisión que Cristo hace a la iglesia. Los dones espirituales son dados soberanamente a cada creyente por el Espíritu Santo. Eso lo enseña Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 4. Allí el apóstol Pablo dice que hay diversidad de dones, hay diversidad de ministerios, pero el que reparte todo eso es el mismo Espíritu Santo. Es Dios el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, es el vicario de Cristo en la tierra, el que hoy día está representando a Cristo en la tierra, el Espíritu Santo, quien hace la repartición de o repartimiento de los dones espirituales. El Espíritu Santo es Dios, por lo tanto es omnipotente, omnisciente, es una persona, es llamado también el Paracletos, el que está llamado a nuestro lado para ayudarnos en todo sentido. Y como es Dios, el Espíritu Santo es omnisciente, es omnipotente, es soberano, es justo. El Espíritu Santo ejerce todos los atributos de la deidad porque es Dios. Entonces el Espíritu Santo reparte como Él quiere, es decir, por la soberana voluntad divina, los dones espirituales. Por esta razón, cuando Pablo explica lo que es su ministerio apostólico, vamos a ver que lo enfoca como la tarea de un esclavo administrador. En el mundo greco-romano había distintos esclavos. Estaba el esclavo que manejaba la enseñanza, el didáscalos, ¿cierto? El que le enseñaba a leer a los hijos del amo, el que les enseñaba las aritméticas tal vez a los hijos del amo. Estaba el juperetas, era el esclavo que estaba en las galeras, que estaba remando. Había distintos esclavos. Y acá Pablo se presenta como un esclavo administrador, como un esclavo que está para administrar las cosas del Señor. Por lo tanto, Pablo recibe órdenes del Señor. Pablo no se manda solo. Pablo no es el que gobierna la iglesia. El que gobierna la iglesia es el amo, el dueño. Y ese amo, ya lo dejó claro, es Jesucristo, el que debe tener en todo la preeminencia. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Dado por Dios, como tal, era un esclavo administrador en bien de los creyentes, en bien de la iglesia. El ministerio que realiza Pablo es para el servicio de la iglesia, pero es Dios el que da las órdenes. Esto es un honor conferido al instrumento humano, pero con un propósito muy global, porque dice que es de acuerdo a la administración de Dios, es de acuerdo a la dispensación de Dios, es de acuerdo a lo que Dios le ha dado. Por lo tanto, Pablo ha recibido de Dios una mayordomía de proporciones impresionantes, una tarea excepcional, una tarea gloriosa. ¿Y cuál es esa tarea? La segunda parte del versículo nos lo aclara. Dice, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Bendito sea el Señor. Y el versículo 26 sigue diciendo que esa palabra de Dios es el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. En otras palabras, el propósito de Dios para el ministerio apostólico de Pablo es que anuncie cumplidamente la palabra del Señor. Esa expresión cumplidamente es una palabra que está permanentemente presentada en la carta a los Colosenses. Es la palabra, viene de la raíz pleró, que significa completar, que significa madurar, algo lleno, algo total, algo absolutamente acabado. Entonces, la tarea de Pablo, la principal tarea de Pablo es
anunciar completamente la palabra de Dios. Toda la palabra, sin restricciones, sin recortes, sin parcialidades. La gran tarea de un ministro de Dios es anunciar toda la palabra bendita y gloriosa del Señor. Una verdad que estuvo oculta, que era un misterio, pero que ahora está revelada completamente para los hijos. Los herejes en el tiempo de Pablo se enorgullecían de alcanzar la plenitud de un conocimiento que solamente era posible a través de una experiencia mística que ellos mismos inventaban, que ellos mismos prescribían. Sin embargo, Pablo declara que la plenitud del misterio se encuentra en el Señor Jesucristo. Aquí, por misterio, Pablo da a entender algo que una vez estuvo oculto, pero que después fue revelado. Y esto contrastaba con la noción de la herejía de los colosenses, que afirmaba que un misterio era una enseñanza secreta conocida solo por un grupo exclusivo y que quedaba oculta para las masas. En cambio, Pablo hace un contraste muy fuerte. La tarea de un verdadero ministro de Dios es dar a conocer completamente, no parcialmente, no solo para algunos, sino que abiertamente, completamente, sin restricciones, la bendita y gloriosa palabra de Dios. El mensaje que se le había encomendado era la proclamación de Cristo y su obra en relación con la iglesia, como vamos a ver en el versículo siguiente. Bendito sea el que vive para siempre. En una ocasión, un querido amigo me contó algo muy frustrante. Me decía que lo habían invitado para irse a ministrar a los Estados Unidos de Norteamérica. Qué buena oportunidad, qué maravillosa oportunidad tenía mi amigo. Dice que estaba muy contento y cuando se fue a entrevistar con la persona que le iba a hacer todo el trámite, que lo iba a ubicar allá, esta persona le dijo, ¿pero qué ofreces tú? Mi amigo quedó un poco perplejo con la pregunta. ¿Pero en qué sentido? Preguntó él. Bueno, ¿qué es lo que haces tú? Bueno, le dijo, yo soy predicador del Evangelio. Ah, le dijo el encargado, pero todos predican. Tú tienes que tener algo diferente, tienes que tener un bonus track, tienes que tener algo que le agregue valor a tu ministerio. ¿Qué? Que le agregue valor a la palabra. ¿Qué puede ser más importante que la palabra? No, le dijo él, tengo demasiados predicadores. Necesito que hagas otro tipo de cosas. Y cuando mi amigo preguntó a qué se refería, este encargado habló de, no sé, hacer humor con la palabra, de hacer cuestiones de predicción de eventos, ser como profeta, y le añadió una serie de elementos accesorios a la palabra del Señor. Mi amigo obviamente quedó muy triste, muy amargado, porque aquí, queridos hermanos, hoy día muchas personas toman el ministerio con un propósito completamente distinto a lo que el Señor estableció. Toman el ministerio como una especie de carrera, como una especie de vía para la autorrealización personal. Muchos predicadores se convierten en una especie de animadores sociales, qué sé yo. Sin embargo, si vamos a hacer uso de algún don, si vamos a ejercer algún ministerio, si simplemente vamos a ayudar a alguien, si simplemente vamos a vivir el Evangelio para servir a otro, quiero decirte que nunca pierdas la centralidad de la palabra de Dios, el gran contenido del ministerio de alguien que sirve al Señor Jesucristo es la palabra, siempre será la palabra y nada más que la palabra. Amados, la palabra de Dios es suficiente. La palabra del Señor no necesita elementos accesorios, no necesita adornos. La palabra del Señor no necesita complementos adicionales. No, Señor, en lo que tengas que hacer, recuerda que la palabra de Dios es suficiente. La obra de Cristo en la iglesia se hace por la palabra. Bendito y alabado sea el nombre del Señor Jesucristo para siempre. Que como Pablo podamos vivir este ministerio que se realiza correctamente para la gloria de Dios por la palabra. Seguimos.
En tercer lugar, para servir correctamente a Jesucristo, debemos hacerlo con la esperanza correcta. Versículos 26, 27 y 28 de Colosenses capítulo 1 dice así: a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este ministerio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Alabado sea el Señor para siempre. No basta tener la actitud correcta, necesitamos tener absolutamente claro también cuál es la enseñanza correcta. ¿Y para qué? Para que eso nos encauce a servir a Cristo con la esperanza correcta. ¿Cuál debe ser la esperanza de un ministro del Evangelio? Eso es lo que vamos a tratar de comprender en estos versículos 27 y 28. Dios quiso revelar un misterio absolutamente extraordinario. Lo que venía contenido en esta enseñanza gloriosa de la palabra del Señor era un misterio, algo que no se sabía antes, pero era un misterio tremendo, un misterio realmente sin precedentes. Pablo hace una descripción tremenda, dice que las riquezas de la gloria, que es el misterio revelado, aquí se convierten en una esperanza de gloria. De nuevo, entonces, ¿a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria? ¿Nota usted cómo es que las riquezas de la gloria se convierten en la esperanza de gloria? Eso es muy notable. Eso es muy notable. Aquí hay un juego de palabras muy interesante. Las riquezas de la gloria, que son el misterio revelado, se convierten en la esperanza de la gloria por el hecho admirable de que la presencia de Cristo ahora está en el creyente. Es Cristo mismo habitando el creyente, y eso es sin duda alguna algo revolucionario. Eso es algo impensado. Eso es una realidad impresionante. Todo el Antiguo Testamento nos presenta a Dios a través del Espíritu Santo viniendo sobre los seres humanos y luego dejándolos. Pero ahora se produce el milagro permanente de Emmanuel, Dios con nosotros, Cristo con nosotros, Cristo en nosotros, y eso nos da la esperanza de gloria a los hijos del Señor. Por esta razón, la salvación de los gentiles no es el misterio, porque estaba anunciado en la profecía y estaba manifestado por la historia. Todos los profetas de alguna manera van anunciando acerca de la salvación de los gentiles. Este no era el misterio. El misterio ahora es la formación de un cuerpo en Cristo que es el templo de Dios y que está identificado con Cristo. Esta iglesia gloriosa en donde Cristo mismo es su cabeza y está en la iglesia es un misterio maravilloso que se da a conocer. El versículo 28 sigue aclarando esta verdad gloriosa y dice: a quien, es decir, a Cristo, anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Note acá entonces que aquí Pablo nos empieza a describir cómo es que se puede operacionalizar esta esperanza. Cómo un ministro del Señor debe abordar su tarea permanente con la iglesia para tener la esperanza correcta, la expectativa correcta de lo que debe ocurrir. Pablo, al proclamar a Jesucristo, que ahora mora en los creyentes, lo hace a través de dos acciones. Ahí están. Dice, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre. Note usted, vamos a mirar brevemente el versículo, la palabra amonestando. En griego esto es, se puede traducir como aconsejando, y la palabra enseñando
se puede traducir como instruyendo. Entonces, la forma a través de la cual un ministro del Evangelio demuestra que tiene la esperanza correcta, es decir, que Cristo en los creyentes pueda producir la maduración o la plenitud de esa persona, es a través de la misma herramienta que estábamos diciendo hace un rato, a través de la palabra, aconsejando y instruyendo, amonestando y enseñando a todo hombre. Esa es la manera. Obviamente, en el contexto de la carta, Pablo llevaba a cabo esta amonestación y esta instrucción para corregir en forma específica la enseñanza equivocada que los herejes estaban dando a conocer acerca de Jesucristo allí en Colosas. Pero Pablo lo hace, esta tarea de amonestar y enseñar, lo hace con sabiduría, lo hace con una sabiduría especial. Dice, amonestando a todo hombre, enseñando a todo hombre en toda sabiduría. ¿Por qué lo hace así? Porque el propósito de Pablo no era que los hermanos se fueran a los brazos de los herejes, sino que su propósito era presentar, y aquí está la esperanza, perfecto, maduro, completo, íntegro, que no le falte nada a todo hombre en Cristo Jesús. No hay una esperanza más sublime para un servidor de Cristo que realizar su tarea de compartir la palabra del Señor con persistencia, con insistencia, con sabiduría, a través de consejos e instrucciones que lleven finalmente a las personas a ser maduras, completas, perfectas. Eso es maravilloso. Tal vez usted me diga, pastor, pero es que esto es como muy grande. Vamos a ver, vamos a ver. Si usted mira en 1 Corintios capítulo 3, versículos 1 y 2, vamos a ver que el propósito de Pablo es que los creyentes no se queden como niños espirituales, sino que sean y lleguen a ser espiritualmente maduros, como dice la carta a los Hebreos en el capítulo 5. El autor de Hebreos les dice, ustedes debiendo ser ya maestros, tienen necesidad de que se les vuelva a enseñar los primeros rudimentos de la fe, las doctrinas básicas, las enseñanzas primarias, el ABC. Aquí hay un gran problema. Aquí hay algo tremendamente terrible cuando una iglesia se desea quedarse en la niñez espiritual. Necesitan a un papito, no necesitan a un líder, no necesitan a un pastor, necesitan a un papito espiritual. Necesitan a alguien que les tome de la manito, alguien que los mime, alguien que les haga cariñito. Pero el propósito de un siervo del Señor no es ser una niñera espiritual, no es ser un super ayo. El propósito de un ministro es predicar la palabra, aconsejando por la palabra e instruyendo por la palabra, con la esperanza de que todos los hijos del Señor lleguen a una madurez espiritual, a que sean completos, a que sean absolutamente completos en Cristo. En otro lugar, el apóstol Pablo, capítulo 5, versículo 23 de la primera carta a los tesalonicenses, incluso ora por la completa santificación de los creyentes. Me gusta mucho, para ilustrar esta verdad, lo que dice Pablo en su carta a los Gálatas, capítulo 4, versículo 9. Él les dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. La gran expectativa de un servidor de Cristo es que Cristo sea formado en esa congregación, en esa comunidad, en esas personas a las que les predica, a las que les enseña, a las que les transmite el Evangelio. Nuestra mayor expectativa con la iglesia debe ser la madurez de cada creyente. Y esta esperanza se funda en que Cristo está en la iglesia. Por ello, nuestra tarea de aconsejar e instruir nunca termina, nunca cesa, nunca se acaba. Tal vez
Querido pastor, querido diácono, querido hermano que estás trabajando como servidor de Cristo, tal vez perdiste las esperanzas. Tal vez ya te comenzaste a conformar con un cristianismo parcial, con unas cuantas mejoras a la situación socioeconómica de tu gente, con alguna sanidad por aquí, un milagro por allá, una rehabilitación de alguna adicción. Sin embargo, cuando sabemos que el que está con nosotros es el resucitado, cuando sabemos que quien está con la iglesia hoy día es el creador de todo, el sustentador de todo, el unificador de todo, aquel por quien todas las cosas por él subsisten, entonces yo no me puedo conformar con tener una expectativa parcial. Yo no me puedo conformar con ser una especie de motivador profesional, un animador social o una especie de celestino de parejas que están rotas. No, Señor, el ministerio es mucho más que eso. Es mucho más que andar arreglando matrimonios que se pelean porque son inmaduros. Es mucho más que andar solucionando problemas absolutamente rudimentarios y básicos. No, Señor, el ministerio tiene una expectativa mucho más grande. Es que las personas sean completas en Cristo. Es que las personas no sigan en una vida absolutamente dependiente de otros, sino que sean completos en Cristo. Cuando sabemos que el líder de la iglesia no es el pastor, no son los diáconos, no son los hermanos que tienen más recursos, cuando sabemos que el Señor de la iglesia es Jesucristo y que Cristo camina con nosotros, entonces nuestra esperanza es mucho más grande, es mucho más elevada. El concepto de la iglesia cambia, el concepto de la iglesia es mucho más revolucionario que simplemente andar tratando de arreglarle la vida a la gente, andar tratando de arreglarle cuestiones básicas. No, Señor. La esperanza de un ministro de Dios trasciende a las cuestiones temporales, trasciende a las cuestiones secundarias, trasciende a las cuestiones elementales. La esperanza bendita de un siervo de Dios es que Cristo en nosotros produzca ese completo y perfecto desarrollo, porque por Cristo es posible. Bendito sea el Señor para siempre. Y finalmente, me he extendido un poquito, pero la última manera que Pablo aquí nos muestra de cómo servir correctamente a Jesucristo es con la energía correcta. Tal vez usted me diga, pastor, pero ¿cómo se hace eso? Capítulo 1, versículo 29, mire lo que dice Pablo, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Me bendice esto, mis queridos hermanos. Para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Bendito sea el Señor. Estos dos palabras que describen la tarea ardua de un ministro del Evangelio, la tarea ardua que Pablo realiza, son muy significativas. La palabra que se usa aquí para trabajo, donde dice por lo cual también trabajo, describe un trabajo arduo, realizar un trabajo tedioso o trabajar hasta la fatiga extrema. No es simplemente que un trabajo de 9 a 6, no solamente un trabajo equilibrado, con sus adecuados tiempos de descanso, con sus horas de colación, con su compensación monetaria. No, señor, la palabra que Pablo utiliza acá es una palabra muy fuerte, es una palabra que habla de un trabajo arduo, habla de un trabajo tedioso, no es un trabajo agradable. No es un trabajo que me genera satisfacciones, que me hace desarrollarme en la vida como alguien legítimamente puede elegir una profesión. Eso es una profesión. Esto otro es trabajo, trabajo arduo. Un trabajo que nos lleva muchas veces hasta la fatiga extrema. Pero es un trabajo que se conjuga con una pelea. Porque dice, por lo cual también trabajo, pero añade, luchando. Acá también es un verbo que indica la idea de ejercer mucho esfuerzo o energía en algo.
y se concibe como participar en una pelea o competencia. Fíjese entonces la actitud de Pablo acá en su tarea ministerial. ¿Cómo se sirve a Cristo? Trabajando arduamente, agotándose por Él, trabajando hasta la agonía, pero concibiendo esa tarea no como una especie de función de autorrealización, sino que es una lucha, un combate, una contienda. Es la actitud de un guerrero, es la actitud de alguien que está enfrentándose cada día, que se levanta todos los días y se enfrenta a esa realidad. Con esa dinámica el apóstol Pablo va a realizar esta tarea de presentar perfecto a todo hombre en Cristo. Con esa actitud va a predicar la palabra. A veces es tedioso una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, hasta que las fuerzas a veces nos empiezan a abandonar. Entonces uno dice, pero ¿cómo es posible eso? ¿Cómo es posible realizar de manera consistente, de manera persistente, de manera permanente una tarea así? Bueno, aquí es donde Pablo nos revela con qué energía se puede hacer esto. Pablo dice, para lo cual también trabajo, luchando, pero dice, según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Bendito sea el Señor para siempre. Aquí se describe que para poder lograr esta tarea se requiere de una energía correcta. Y eso significa el poder de Dios actuando en un servidor. Literalmente, Pablo está diciendo acá que la potencia de Dios lo energiza a él. Es el poder de Dios energizándole a él. ¡Qué maravilla! El sustantivo que se utiliza aquí es dunamei, que tiene que ver con una fuente continua de energía. Yo sé que algunos predicadores utilizan esto y lo ilustran con la idea de dinamita, dunamis, dinamita. Pero lo que hace una dinamita es desencadenar un gran poder, pero que se termina, es en un instante. La idea más bien es de un dínamo, es de un generador continuo de energía. Ese es el sentido acá, no de un golpe en el momento. Te voy a soltar una palabra, ¡pum! ¡Qué bien! Todo resuelto. No, no, no. Esto es una energía, una fuente de energía continua que no se detiene, que no cesa, que no se acaba. Ese es el sentido. Esa es la energía que Dios nos da. Dios no nos da golpes de energía. Dios quiere darnos una corriente continua de energía para que las fuerzas requeridas para esta tarea, que es monumentalmente grande, no cese nunca. Las fuerzas requeridas para llevar a cabo la misión eran de aquel que le comunicaba el poder. Por eso, mis queridos hermanos, es fundamental, si estás sirviendo, si estás predicando, si estás pastoreando, si eres un servidor de Cristo, es fundamental que tengas la energía correcta para hacerlo. Creo que una de las cosas más terribles que le puede, no sé mucho de mecánica, ¿no? Pero creo que una de las cosas más terribles que le pueden ocurrir a un vehículo es cargar un combustible equivocado. No sé, si tienes un auto petrolero y le echas benzina o si tienes un bencinero y le cargas petróleo, según me han dicho muchas veces, eso puede estropear el vehículo, hay que lavarlo completamente, puedes hasta perder el vehículo. De la misma manera, si tratas de realizar esta tarea con la energía incorrecta, te vas a estropear, te vas a cansar. Si quieres predicar con tus propias fuerzas, te vas a equivocar. Si quieres usar tus propias energías, te vas a cansar, te vas a derrumbar. Por esa razón es que los que predican por dinero colapsan cuando viene una crisis económica. Los que trabajan por vanagloria colapsan cuando ellos no son los líderes. Si esa persona no es el jefe y lo que lo motiva para trabajar es la vanagloria, cuando cambia el jefe se le acabó la fuerza, ya no trabaja nunca más. Eso es muy típico en los cargos en nuestras iglesias pentecostales. Hay gente que cuando tiene el cargo, las hacen todas, son Superman, Iron Man, Aquaman, todos los superhéroes, están en todas. Pero cuando es otro el que recibe el cargo,
parece que desaparecen, se les acaban los superpoderes. Y el problema donde radica es que, en que estaban usando una energía incorrecta, cuando ellos no son los líderes o cuando no hay dinero. Pero cuando usamos la fortaleza del Señor, cuando usamos el poder de Dios y la potencia de Dios actúa poderosamente en nosotros, es una fuerza continua, con cargo o sin cargo, con recursos o sin recursos, con logros o sin logros. La energía sigue fluyendo, sigue fluyendo, sigue fluyendo. Y por muy dura que sea la prueba, te levantas al día siguiente porque la energía de Dios sigue fluyendo en tu vida. Y la gratitud hacia el Señor es tan grande que te levantas una vez más y vuelves a servirle al Señor. Aunque las cosas se pongan duras y difíciles, aunque no puedas asistir al templo, aunque no tengas nada, la energía de Dios sigue fluyendo. Él nunca deja de bombear su bendito poder para que nos levantemos una y otra vez, con fuerzas o sin fuerzas, con ganas o sin ganas. El Señor sigue fluyendo su energía para que sigamos amonestando y aconsejando a todas las personas hasta que Cristo sea formado en nosotros, hasta que la bendita esperanza de presentar perfecto a todo hombre, a toda mujer en Cristo se cumpla en tu vida. Bendito y alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Por eso te pregunto en esta mañana, ¿cómo estás sirviendo a Jesucristo? ¿Cómo estás sirviendo al Señor? ¿Cuál es tu actitud? ¿Te estás gozando aún en medio de las dificultades? ¿O te estás simplemente quejando? Ah, ya me dieron esta tarea, ahora la agarraron conmigo. Uf, ya este otro no entiende nada, mira con lo que salió. Ese es tu ministerio. Cambia esa actitud, empieza a gozarte, empieza a mirar tus sufrimientos en la perspectiva correcta, empieza a poner esas pruebas y duras situaciones en la perspectiva correcta, porque Dios, el Señor de la iglesia, el dueño verdadero de la iglesia, te ha elegido como a Pablo, te ha elegido como a Pedro, te ha elegido como un esclavo administrador para, bendito sea el Señor, llevarles la enseñanza correcta. ¿Estás usando la enseñanza correcta? ¿O estás tratando de complementar la palabra con un poquito de autoayuda? ¿O estás tratando de complementar la palabra con un poquito de merchandising? ¿Estás tratando de complementar la palabra con un poquito de música o con un poquito de alegría para que no suene tan duro? Déjame decirte, no pierdas el tiempo. La palabra de Dios es suficiente. La palabra de Dios es la verdad absolutamente perfecta que va a producir las transformaciones necesarias en tu vida y en mi vida. ¿Cuál es tu esperanza? ¿Cuál es tu gran plan con el servicio al Señor? ¿Hacerte de un gran nombre y que la gente te conozca? No es una buena esperanza. ¿Cuál es tu gran expectativa? ¿Que todos los matrimonios se lleven bien? ¿Que todas las cosas funcionen? No. La esperanza nuestra es mucho más ambiciosa. La esperanza nuestra surge del hecho de que Cristo está en la iglesia. Jesucristo prometió, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Pero ¿cuál Cristo? ¿El Cristo de las teleseries basura de la televisión? No, el Cristo verdadero, el dueño de la creación, el Señor de la creación, el Señor de la iglesia, el cabeza de la iglesia. Él es el que está con nosotros. Tu iglesia no depende de tu pastor, tu iglesia depende del dueño de la iglesia, que es Jesucristo. Pastor, pero es que me falta la fuerza. Entonces en esta mañana recibamos la energía correcta. Deja de echarle el combustible inadecuado a tu corazón. Deja de echarle el combustible inapropiado a tu ministerio. Y conectémonos con la fuente de vida que no se seca, con la fuente de poder que no se detiene. Conectémonos con la energía gloriosa del Señor, la cual actúa poderosamente en Pablo y que también actuará poderosamente en ti. ¿Eres un servidor del Señor? ¿Quieres servirlo correctamente? Oremos al Señor en esta mañana.